Bienvenidos de nuevo. Espero que hayáis disfrutado del café. Vamos con este último bloque de estas Jornadas Internacionales de Mapfre Global Risk, con una mesa en la que vamos a hablar de los retos y desafíos de los coches eléctricos, porque su incremento está afectando al sector asegurador. Y qué mejor para hablarnos de ello que José María Cáncer, especialista en ingeniería y general manager de CESBIMAP. Os pido, por favor, un fuerte aplauso para él. Buenos días. Buenas, bienvenido. José María, te voy a pedir algo que nos gusta mucho a los periodistas y es que nos des un titular de lo que va a ir esta charla. Pues lo que no nos gusta a los conferenciantes, que es tener que improvisar. Pero bueno, puesto que vamos a hablar de vehículos eléctricos, yo diría que quizás uno de los mensajes que sale de lo que voy a hablar es que la electrificación es una parte de la solución, pero desde luego no es tanta complicación. Y creo que lo voy a desgranar como para que se entienda el mensaje. Fenomenal. Pues nada, deseando escucharte, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a Global Risk por haberme invitado a participar en esta sesión. Como director general de CESBIMAP, la verdad es que impone un poco el ponerse delante de un grupo tan grande de gente vinculada al seguro, porque yo personalmente solo he entrado en este mundo hace escasamente 6 años. Provengo de automoción y de tecnología. Pero en CESBIMAP tenemos mucho que contar cuanto a lo que hacemos como Innovation as a Service, que es el lema que solemos dar a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque trabajamos en el ámbito de la innovación, pero no por el gusto de hacerlo, sino porque vamos de la mano del negocio y para el negocio. Es decir, estamos al servicio del negocio para lo que necesite. Y uno de los ámbitos en el área de auto, donde hay más impacto ahora mismo, es en el mundo de la electrificación, los vehículos eléctricos, los retos y los desafíos que eso supone. CESBIMAP lleva creado muchos años, pero nació como un centro muy orientado a trabajar en la dañabilidad de los coches cuando tienen un siniestro y su posterior reparabilidad. Pero desde su integración en Mapfre Open Innovation, lo que ha hecho es trascender de eso y trabajar en muchos más ámbitos pensando en la movilidad en su conjunto. Y vamos a hablar de ello. ¿Cómo intentaría resumir el trabajo que hacemos? Pues intentamos ser, en cierta medida, el radar de las nuevas cosas que ocurren en el ámbito de la movilidad y qué posibles riesgos trae asociados. Intentamos cuantificarlo para hacerle la vida fácil a suscripción y a tarificación. Intentamos reducirlo cuando es posible, mediante formación, mediante tecnología, procesos, concienciación, reduciendo el ratio combinado. Cuando hay un siniestro, intentamos que la reparación consiguiente se haga de manera rápida, eficiente, barata y que desde luego lo devuelva con calidad en perfecto estado nuevamente a la calle y que a través de la conjunción de todo eso y siempre respetando todos los compromisos medioambientales de Mapfre, pues podamos ofrecer desde Mapfre una propuesta aseguradora que sea diferencial. ¿Quiénes son las personas que están detrás de CESBIMAP? Somos 120 personas de un perfil eminentemente técnico, fundamentalmente ingenieros, técnicos de taller, aunque también hay matemáticos, científicos de datos, que trabajamos en este ámbito que para mucha gente es sorprendente. No hay tantas personas que sepan que algunas aseguradoras tienen detrás un centro de I+D. Hay 20 y pico alrededor del mundo, de las cuales 5 están vinculadas a Mapfre. Pero además, entre las 5 más importantes del mundo está CESBIMAP. Y además, cosa curiosa, no estamos en el Parque Tecnológico de Málaga, no estamos en el Distrito 22 de Barcelona, no estamos en Alcobendas, estamos en Ávila, demostrando que es una ciudad que es mucho más que patrimonio y gastronomía. Bueno. Y concretamente, en cuanto a los retos del vehículo eléctrico, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, de 5 grandes grupos de retos que tenemos aquí mostrados, de los cuales el primero y principal yo creo que es el reto mental, de cómo abordamos la electrificación. Porque es el 5% de las ventas actualmente y supone el 95% de los comentarios, de los artículos, de las discusiones, de los debates, incluso de las inversiones. Luego pasaremos a hablar de los retos en cuanto al alcance, la tecnología que lleva implícita,
qué significa en el ámbito de la seguridad, para eso somos una aseguradora, y último, pero no por ello menos importante, qué impacto tiene como reto medioambiental. Vamos a ir viendo todos ellos. El primero, que es el mental, es porque parece que hablamos tanto de los vehículos eléctricos porque son algo nuevo. Es el hype, es el trending topic actual, pero no es así. Estamos hablando de que ya desde 1899 había vehículos de tracción 100% eléctrica. De hecho, ese vehículo, que se llama la Jamais Contente, ganó varios premios y varios récords del mundo de velocidad. Tenía una cuidada aerodinámica para lo que era el vehículo, pero se les olvidó cuidar la aerodinámica del conductor. Yo no sé cómo conducía esto a 200 y pico kilómetros por hora con el viento viniéndole en contra, ¿no? Pero bueno, con lo que esto quiero mostrar es que no es algo tan desconocido, si es algo que ha venido con fuerza en los últimos años, pero es algo que existía desde hace tiempo. ¿Pero qué es lo que cambia? Pues que hemos estado acostumbrados durante muchísimo tiempo a tener el vehículo de gasolina, el vehículo diésel, y teníamos las cosas como muy claras. Las cosas o nos gustaban o no nos gustaban, o estaban bien o estamos mal. Y ahora llegamos a un terreno donde es un poco como el yin y el yang. Pasamos a tener partes positivas y partes negativas en todo lo que ocurre. ¿Y a qué me refiero? Pues que, por ejemplo, decimos, los vehículos eléctricos tienen muchas menos emisiones. Evidentemente, es emisión cero en su uso, pero sin embargo se le achaca como parte negativa que tiene muchas más emisiones en toda su producción, especialmente en lo vinculado a la producción de las baterías. Por tanto, parte positiva, parte negativa. Tiene una mayor simplicidad mecánica y, por tanto, tiene un menor mantenimiento. Bueno, eso claramente es positivo si lo miras desde el punto de vista del usuario. Yo, que he sido marca de coches durante 18 años, pues igual le veo un tanto negativo ahí, porque una parte del negocio es la postventa también. Hablamos, y eso simplemente no es ni bueno ni malo, pero sí es claro, requiere unos conocimientos diferentes y requiere unos útiles y una maquinaria diferente. No es mucho más cara, no son grandes inversiones, pero sí que requiere, y eso es negativo, muchas más precauciones en el manejo del vehículo eléctrico y requiere formación. ¿De acuerdo? Por otro lado, la batería, y con tanto que se le achaca de los posibles problemas medioambientales que tiene, la verdad es que es reparable, recuperable, reciclable. ¿Cuál es la parte negativa? Que hoy por hoy, como son una parte tan pequeña todavía del parque rodante, los volúmenes no dan de sí como para hacer un business case claro de montar la logística y la organización necesaria para hacer todo eso. Es muy complejo. Como parte positiva también está que es una tecnología que está evolucionando muy rápidamente. Poco evolucionaba ya la inyección y la combustión en los coches de gasolina o diésel. En cambio, en los vehículos eléctricos, en muy pocos años, hemos pasado de autonomías de 200 y pico kilómetros a autonomías de 600 hasta 800 kilómetros. Por tanto, la batería cada vez tiene mayor densidad energética, es más fiable, es más robusta, va evolucionando, pero tiene de negativo también que el valor residual, y como aseguradora nos importa mucho tener una perfecta visibilidad de cuánto va a valer el bien a lo largo del tiempo, va variando a lo largo del tiempo. Y dentro de poco, más bien dentro de poco que de mucho, nos vamos a encontrar además que hoy, que estábamos acostumbrados a hacer una depreciación del coche única, vamos a tener que empezar a hacer una depreciación del casco, por llamarlo de alguna manera, y de la batería totalmente diferentes, porque tienen un valor diferente y porque se deprecian de manera distinta. Es más, estamos en un momento en el que, por la evolución de las baterías, vamos a poder llegar en un momento a cambiarle la batería al coche. Simplemente le sacamos la que tiene y le metemos una más moderna, con mayor densidad energética, a lo mejor más segura, con mayor autonomía. Eso inmediatamente hace subir el valor de la batería, pero hace subir también el valor del coche, empezando una nueva curva de devaluación. Y eso es algo que, desde luego, en el ámbito asegurador lo que te genera es bastantes dudas, ¿no? Te genera intranquilidad. Es algo que no nos gusta en el seguro. ¿Y qué es la única manera que puedes reaccionar para luchar contra esto? Teniendo excelencia técnica y conocimiento profundo de la tecnología que hay detrás, y esa es la labor que tenemos en CESBIMAP.
Porque el seguro de auto hay que empezar a convencerse de que hay que descomoditizarlo. No podemos pensar en él solo en una cuestión de dinero, de cuánto me cobran o no me cobran. Hay que tener un profundo conocimiento tecnológico detrás para saber qué aseguras, qué prestaciones le tienes que dar al asegurado, cómo hay que resolver los incidentes, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hemos hecho en CESBIMAP? Como decía, al haber trascendido de la reparabilidad del automóvil a ver la movilidad en su conjunto, cuando empezamos con la electrificación no nos ceñimos solamente a los coches, sino que empezamos también a ver otras tipologías de vehículos de propulsión eléctrica, llámese motos, bicicletas, patinetes, pero vimos también que en ese mundo había otros elementos importantes, como son el cargador, su cable, y por ello lo primero que hicimos fue montar en nuestras instalaciones un banco de ensayo de cargadores eléctricos, que además tenemos monitorizado y subimos a la nube y tenemos disponible todo el histórico de las recargas que se han realizado con los diferentes modelos que allí hemos enchufado. Y vamos cambiando los modelos de cargador cada poco tiempo para ver cuál es su entrega de potencia, su gestión térmica, su rendimiento, su usabilidad, tener un mayor conocimiento para saber lo que hay alrededor del vehículo. Pero también ahí probamos, como decíamos, otros vehículos eléctricos, como son, por ejemplo, los patinetes, otro elemento que tiene mucho hype. Ya no lo he querido meter aquí, pero patinetes, no eléctricos, pero sí de combustión, los había desde 1908, 1910. Es decir, que tampoco es algo tan nuevo. Pero ¿por qué le hemos dedicado un punto especial aquí al tema de las baterías? Porque es que es la primera vez en más de 100 años del automóvil que hay un solo elemento que condensa en el entorno del 40% del valor total del vehículo. Es un elemento en el que tenemos que aprender a cómo se desmonta y se desacopla del coche, cómo se abre, se accede a los módulos, se les saca de tensión para poder trabajar con ellos con seguridad, cómo es su circuito de refrigeración, cómo son los elementos pirotécnicos que la sacan de tensión cuando tienes un accidente. Es decir, requiere un trabajo muy profundo de conocimiento del tema. De hecho, en CESBIMAP hemos formado a los departamentos técnicos y los formadores de alguna marca de coches muy prestigiosa, porque el know-how estaba en su headquarters, pero no estaba en su filial de España. Y porque nosotros ya habíamos trabajado en ello, hemos sido nosotros quienes hemos formado a los técnicos de esa marca. Pero no son solo coches. Decíamos que la movilidad eléctrica abarcaba muchas tipologías de vehículos. Ese es parte del reto tecnológico, que este mismo sistema de propulsión sirve para motos. De hecho, esa moto comparte esa batería con un cuadriciclo ligero también. Y estamos ante una problemática nueva. Eso sí que es un reto. Antes nunca habíamos llegado a una gasolinera, habíamos desmontado nuestro depósito de gasolina vacío, lo habíamos dejado allí y habíamos cogido un depósito de gasolina lleno para volverlo a ensamblar en nuestro coche. Es lo que hacemos con una moto, donde lo llevamos a esa battery station y la dejamos ahí cargando. Una battery station que significa que si hay un swapping, que es como le llamamos al intercambio de las baterías, es que hay más baterías que motos. Si hay más baterías que motos, ya no hay una relación unívoca moto-batería. A lo mejor resulta que el seguro de la moto no es necesariamente el mismo que el de la batería. Si yo voy conduciendo esa moto y por bajar de un bordillo de acera de manera violenta le doy un golpe a la batería por debajo, a lo mejor decido que la voy a dejar allí a cargar y voy a coger otra nueva. A lo mejor esa batería, porque tiene un golpe por dentro, realmente genera un incendio. ¿Qué seguro es el que cubre ese incendio? ¿Es el de la moto? ¿No hay relación unívoca con la batería? ¿Es el de la batería y es un seguro independiente? ¿Es el del punto de recarga, entre otras cosas, porque no es fácil detectar si el incendio arrancó en la battery station o en la propia batería? Se presentan otras dudas, al igual que los que suben a cargar la batería en casa. Nunca en un coche nos habíamos llevado el coche a nuestro garaje y con el depósito vacío le habíamos metido una manguera de un depósito de gasolina que teníamos en el garaje y lo habíamos dejado llenándose por la noche mientras subíamos al piso de arriba a cenar. Eso es lo que hacemos con el cargador eléctrico. Eso es lo que hacemos con el wallbox cuando lo enchufamos y nos despreocupamos y nos vamos y no lo supervisamos. Ocurre con los patinetes. Aquí aparecen retos con los que antes no nos habíamos enfrentado nunca.
Hablamos también que esa recarga, cuando decimos que a veces arden o pasa algo, efectivamente el momento de la recarga es el momento más tenso de riesgo para la vida de la batería, porque se calienta mucho. Aquí vemos a 16,6 kilovatios y a 100 kilovatios, una recarga medio rápida y una recarga rápida, cómo se calienta con una cámara termográfica los diferentes componentes. Nos sirve para saber defender y conocer qué puntos son los que se calientan más y si pueden ser origen de un fuego o no. Pero nos sirve, por ejemplo, para poder hablar con una marca y decirle que no vamos a reconocer, no vamos a hacer y no vamos a pagar el desmontaje de la batería del vehículo eléctrico cuando lo pintas y después lo metes en una cabina de pintura, en el horno de pintura, a secar, porque decían que se podía degradar la batería. Lo hemos medido con termopares y esa batería en el horno de pintura se calienta 5 o 6 grados, mientras que en una recarga se calienta 38-40 grados. Eso es parte de ese conocimiento técnico y de esa excelencia técnica que se tiene que tener para saber realmente qué es el seguro auto hoy por hoy. Hablamos también de prácticas un poco más salvajes. De hecho, mis hijos, cuando llego a casa, todos los días me preguntan ¿y qué habéis roto hoy? Porque al final nos dedicamos a cosas como meter diferentes tipologías de coches eléctricos en marcha dentro de una piscina e irle subiendo el nivel de agua hasta ver en qué momento se paran, por qué se paran, qué es lo que se ha estropeado y lo que se ha estropeado, si es reparable o hay que sustituirlo por fuerza. Es saber también a través de esto si los gruistas de la asistencia de Mapfre pueden entrar en un garaje inundado. Con el cambio climático, pues sabéis que cada vez es más frecuente, sin tener riesgo cuando hay dentro vehículos eléctricos que están sumergidos, por ejemplo. Pero también, ya que lo hemos hecho con agua, pues como somos así, lo hacemos también con fuego. Y aparte de haber presenciado y analizado incendios en vehículos eléctricos que han nacido en la batería y el fuego ha ido hacia afuera, también hemos generado nosotros incendios en los que hemos quemado el coche a propósito y, por supuesto, se ha quemado también la batería. Eso te permite tener un conocimiento de qué trazas deja en un caso y en otro, como en CSI o cualquiera de los programas que hay al respecto, para saber discernir realmente qué ocurrió, hacer la ingeniería inversa del siniestro. Pero además nos ha permitido desarrollar métodos y procesos de contención, mitigación o por lo menos atenuación de las consecuencias del incendio, ganando tiempo hasta que llega un equipo y realmente lo puede apagar. Pero lo importante de todo eso, y lo decía al principio, es que somos Innovation as a Service. Todo esto no tiene sentido si todo ese conocimiento no se vuelca en el seguro. Ahí tenéis una imagen de la gama Cambio, la póliza para vehículos eléctricos que hay en España, que se lanzó sin adaptar el seguro del vehículo térmico, sino partiendo desde cero, diseñando las inclusiones, exclusiones, limitaciones, servicios, etcétera, que podía tener pensando en ese entorno de la movilidad. El mercado nos lo ha agradecido, dándonos en Alemania el premio al producto asegurador más innovador del mercado de los vehículos eléctricos cuando se lanzó, y en España con una penetración que es aproximadamente el doble de la que tenemos con los vehículos térmicos. Pero, como decíamos, no solamente son coches, son también, por ejemplo, patinetes. Y al igual que con los coches, hemos analizado esos riesgos de incendio, ¿de acuerdo? Y creemos que parte del motivo por el que ha cambiado la legislación y desde marzo de este año es necesario que los patinetes vengan con una certificación para poder ser comercializados en el mercado, sabiendo que han pasado unas pruebas de la batería, de seguro, de cómo son de riesgosos o no de enchufar, viene de nuestro trabajo. Al igual que también ha cambiado la legislación y ahora ya los monopatines, los patinetes eléctricos, no pueden circular por las aceras, circulan por la calzada, porque desarrollamos y patentamos este sistema de crash test tripulado, donde en esta gráfica vemos en rojo el golpe que recibe la cabeza de la niña cuando es atropellada por el patinete. Poco importan los valores, lo importante, para que nos quedemos con la idea, es que el impacto que recibe la cabeza de la niña es del orden de 2 veces la deceleración que sufre un conductor de Fórmula 1 cuando se choca con su monoplaza a toda velocidad. ¿Por qué? Porque el monoplaza está diseñado para absorber energía y deformarse, mientras que el patinete eléctrico es una cruceta de metal prácticamente indeformable. Tenemos un patinete que lo hemos chocado ya 5 veces y, hombre, tiene un poco de holgura,
pero aquello sigue funcionando. Todo eso, al final, nuevamente, tiene mucho sentido si somos capaces de influir en la sociedad, como he dicho, pero también tiene sentido si somos capaces de volcarlo en el negocio. Y de ahí están la póliza más Patín en Mapfre y también Moverti en Verti. Y por último, pero no por ello menos importante, el reto medioambiental. Todo el mundo habla de las gigafactorías, pero nosotros nos preocupamos de qué pasa con las baterías que ya hay en funcionamiento. Tenemos estas instalaciones desde hace más de 20 años que forman parte de CESBIMAP, donde los siniestros totales pasan a una campa, los montamos en esas plataformas que de manera automatizada y robotizada las van acercando primero a una persona que verifica qué piezas son todavía reutilizables, después se descontaminan, después se empieza a desmontar esos componentes que vamos a comercializar de segunda mano y a partir de ahí, con esas piezas y muy especialmente en el caso de los motores, que es el valor en los vehículos térmicos más concentrado, lo que hacemos es llevárnoslo a una comprobación de la relación de compresión en cada cilindro, le sacamos la mugre que pueda tener alrededor dándole un lavado en una lavadora industrial, los fotografiamos, los etiquetamos y los metemos a través de un robot dentro de nuestro almacén. En el momento en el que alguien a través de una página web compra nuestra pieza, ese mismo robot va a ir a buscarla, la va a extraer, la lleva a expedición, allí se prepara, se embala y se consigue que esa pieza empiece un segundo ciclo de vida. Y eso es lo importante, que esto, amén de que es un negocio interesante, es una fuente de suministro de material de investigación para CESBIMAP, al final lo que nos ha conseguido es asegurarnos de que más de 50.000 vehículos en estos 20 años largos que tiene el centro, 20 años de sostenibilidad se habla ahora, Mapfre estaba en ello hace 20 años, 20 y pico años ya cuando se arrancó con la idea, hemos descontaminado 51.000 coches, hemos conseguido reintroducir en el mercado más de 1,4 millones de piezas y por ello hemos conseguido evitar que salgan a la atmósfera más de 50.000 toneladas de CO2 que hubieran venido asociadas a la producción de esas piezas de nuevo. Y eso es lo que hemos hecho, como digo, desde hace 20 años, cuando eran vehículos diésel y de gasolina. Pero la realidad es que vemos cómo la curva de vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos 100% no para de crecer y eso nos obliga a plantearnos también qué hacer con estos vehículos. A aprender a desmontar la batería, sacarle las carcasas, dividirlo en módulos, estudiar el estado en el que se encuentra cada uno de esos módulos y a partir de ahí empezar a pensar qué podemos hacer con ellos. Y lo que hacemos es muy sencillo. Lo primero es un triaje. Cuando ese vehículo fuera de uso, que es lo que corresponde a VFU que pone ahí, llega a nuestras instalaciones en CESBI Recambios, clasificamos los módulos en 3 tipos. Los de color verde, que son 100% reutilizables para montarlos en otro coche, sería como un swapping de baterías y lo hemos hecho y funciona, se le monta otro coche y sale rodando con él. Las de tipo azul, que son la mayor parte, que vienen con una antigüedad que ya no permite que sean propulsores de un vehículo de manera normal o con las prestaciones de un vehículo nuevo, pero que sí que tienen todavía una gran capacidad de almacenamiento. Y por último están los de tipo rojo, donde o bien porque han sido dobladas, digamos, dañadas de alguna manera en el siniestro o porque su estado de salud es muy antiguo, ya no sirven como acumulación, pero aún así tienen dentro minerales que se consideran en Europa críticos por su alto precio, por su poca disponibilidad y porque allí donde están suelen ser entornos geopolíticamente complejos. Y lo que hacemos es reinyectarlos en un proceso de producción de celdas y de baterías que pasan a vehículos eléctricos y cerramos el ciclo de lo que hacemos y la economía circular de la que intentamos formar parte. Estamos hablando que lo importante eran las baterías de color azul, las que recuperamos para reutilizar de otra manera. Pues eso nos ha dado pie, como somos de innovación, a hacer mínimos productos viables que a medida que se veía que iban bien, ibas subiéndolos de tamaño. Empezamos, si hacemos el símil de la ropa, con el tamaño small, donde creamos un battery pack pequeño que sirve para nuestro equipo de audiovisuales cuando sale a rodar en exteriores, poder enchufar cámaras, luces, ordenadores, etcétera, etcétera. Viendo que eso iba bien, nos pasamos al tamaño M del PK Pack, saltamos a un concepto que le hemos llamado el E-Street Assistance, que significa que en ciudades
y en entornos a lo mejor de zonas de bajas emisiones, calles estrechas, de difícil acceso. Cuando un vehículo eléctrico se queda sin carga, nos acercamos con una moto que tiene ese cajón que no reparte pizza, sino electrones. Y lo que hacemos es, en menos de 10 minutos, le damos hasta 10 kilómetros de autonomía, con la que puede llegar a otro punto de recarga donde hacer una recarga completa. De ahí pasamos al tamaño L, el tamaño Home Pack, que intenta que de cada batería que proviene de un siniestro total podamos hacer un módulo de almacenamiento válido para un hogar. Y el último es el InduPack, o de tamaño industrial, donde ya tenemos 2 en marcha, que, para que se hagan una idea, ese armario contiene el equivalente a 8 vehículos eléctricos completos, recuperados. Y esta es la imagen, nuestra propia instalación de CESBI Recambios, donde decimos que ya no hacemos economía circular, hacemos economía espiral, porque utilizamos energía renovable que cogemos de las placas fotovoltaicas que hay ahí, las acumulamos en baterías recicladas y con ellas, con esa energía, seguimos reciclando otras baterías y otros componentes. Con ello hemos conseguido cerca del 23% de autosuficiencia energética, ¿no? Y había un último tipo de baterías, las baterías que ya no servían nada más que para los minerales que hay dentro. En esas lo que hemos hecho es entrar en un programa europeo de financiación de la investigación privada que se llama Horizon Europe. Hemos montado un consorcio de empresas que se llama BATRO, Battery Raw Materials, y ahí, conjuntamente con actores destacados de la fabricación de coches, de la minería, del reciclado, etcétera, trabajamos desde hace casi 2 años en desarrollar un sistema automatizado de recuperación de esos minerales. El conjunto del trabajo, tanto del proyecto Second Life de segunda vida en forma de acumuladores, como el proyecto BATRO, el año pasado nos hizo ganar 9 premios diferentes a la innovación, al medio ambiente, etcétera. Al final, lo que intentamos, y con esto concluyo porque me paso ya de tiempo, es demostrar que aunque somos Innovation as a Service y trabajamos intentando resolver los problemas del seguro de hoy, también en CESBI MAP somos Innovation with a Purpose, innovación con una visión a largo plazo que lo que intenta es dejar un mañana mejor que el que tenemos hoy. Si alguien tiene curiosidad y quiere saber más de las maldades que hacemos, ahí están todas nuestras redes sociales. Agradecería mucho la inscripción masiva de los aquí presentes para superar los 50.000 antes de este verano, que es otro de los targets que tenemos. Muchas gracias a todos.